Buen día, muchas gracias a la cooperativa por este encuentro. La idea es mostrar los trabajos que fuimos haciendo en esto complejo que explicó Mariano desde un trabajo en conjunto con la UTN de la Facultad Regional de Rafaela, en donde yo soy docente investigadora en esa casa. Bueno, un poco vamos a trabajar primero mostrando los resultados en la parte de cultivos del agro y después nos vamos a ir a una presentación en lo que fue el trabajo realizado en Tambo. Un poco este trabajo, ¿por qué surgió? En función de las charlas que ustedes vieron recién y lo que explicaba Mariano, ya hace unos cuantos años se nos viene pidiendo que tengamos la performance de nuestros cultivos, principalmente en lo que es huella de carbono. Sin embargo, en lo que mostraba antes Mariano, esto de los límites planetarios, se empiezan a plantear que el tema de cambio climático, el calentamiento global, no es el único impacto que hay que trabajar, sino que hay que considerar otros impactos. Y ese es el objetivo un poco de lo que hoy venimos a mostrar en lo que son las huellas ambientales, ¿sí? Poder no solo atender demandas en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en la disponibilidad de recursos y en la salud humana. También nosotros siempre decimos, cuando uno empieza a trabajar con este tipo de proyectos, no es solo tener un indicador ambiental, sino que al productor le sirva. ¿Le sirva para qué? Para tomar decisiones, para optimizar la producción que está llevando adelante. Y bueno, después con esta información, uno con las decisiones poder evaluar cuáles son los cambios que va teniendo y hacer lo que nosotros siempre denominamos una mejora continua. En lo que trabajamos en la parte de cultivos, en función de lo que Mariano recién contaba, él les mostró 8 impactos, ¿sí? La parte de emisiones de gases de efecto invernadero, la famosa huella de carbono, el consumo de agua, que después tenemos que tener en cuenta en qué región estamos para saber, qué disponibilidad de agua hay ahí, porque no es lo mismo producir en Santa Fe que producir en Mendoza, donde el recurso hídrico está mucho más limitado. Y después algunos otros impactos que tienen que ver con la disponibilidad de recursos finitos, como los fósiles, los minerales, y otras cuestiones que impactan a la salud humana. Siempre que empezamos a trabajar con este tipo de proyectos, una de las cuestiones que hay que definir es el objetivo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Y un poco cuando surgió este trabajo ya veníamos de un ejercicio con el Programa Argentino de Carbono Neutro en la Mesa Láctea. Surgieron algunas cuestiones que es necesario conocer, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, que uno compra para un establecimiento lechero o el balanceado que uno compra y que incluye justamente granos, ¿qué impacto tienen? En función de esas charlas que hemos tenido con la cooperativa, surgió la posibilidad de hacer este proyecto y decir, necesitamos datos regionales, locales de los impactos de nuestros cultivos. ¿Para qué? Para que los estudios sean en función de nuestras prácticas y que no, como surgió con la soja, no venga un caso europeo a decirnos cómo producimos y con qué impacto. Una vez que definimos el objetivo, el límite del sistema y la unidad funcional. En el caso de cultivos, trabajamos con tonelada de rendimiento, ¿sí? ¿Qué cultivos trabajamos? Bueno, en función de lo que hablábamos antes con algunos de los casos, maíz, soja, trigo, girasol, sorgo y alfalfa. Alfalfa con la parte de forrajes y toneladas de materia seca cosechada y en la parte de los cultivos con los granos. Tomamos distintos casos entre el departamento Castellanos, Las Colonias y Capital. Ahí tienen 6 de maíz, 6 de soja, 3 de trigo, 3 de girasol, 3 de sorgo y 3 de alfalfa. Bueno, ya tienen más o menos los departamentos. Después lo que hicimos fue hacer un relevamiento de la información, de las prácticas con las que se produce y de los insumos que utilizamos. ¿Sí? Mariano antes le decía, cuando uno compra un insumo, compra urea, por ejemplo, para fertilizar, esa urea tiene un impacto de fabricación y esa información uno necesita obtenerla de bases de datos internacionales reconocidas. Sí, se hace un ruido. Ahí está. Te lo dejo que no tengo idea. Ahí. ¿Listo? Bueno, gracias. Después tenemos lo que son las operaciones de campo, ¿sí? Todo lo que es manejo nuestro del establecimiento. Después la cosecha, los rendimientos, que vamos a ver que es fundamental. Y cuando uno trabaja con la parte post cosecha, incluye capaz información misma en el establecimiento. Si lo guardo en silobolsa o qué manejo hago post cosecha. Nosotros trabajamos con lo que fue los cultivos hasta la tranquera del establecimiento.
Una vez que definimos los objetivos, la unidad funcional y los límites, fuimos a la parte de relevamiento de datos, que yo siempre aclaro, en este tipo de trabajos lo más importante es el dato. Y acá es fundamental el rol del productor porque es quien tiene los datos. ¿Qué información fuimos a consultar? Lo que es manejo de suelo, labranzas, bueno, densidades de siembra, semillas que se utilizaron, qué fertilización se utilizó, qué tipo de fertilizante, dosis, los fitosanitarios que se aplicaron, rendimientos, consumo de combustibles y uso de maquinarias. En estos casos no tuvimos riego, pero si hubiese, corresponde también incluirlo. Y siempre trabajamos también con la parte de manejo de rastrojos y su destino final. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los rastrojos son buenos porque nos permiten secuestrar carbono, pero también, como tienen nitrógeno, terminan emitiendo óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Después, una vez que recopilamos toda la información, llevamos adelante lo que es la evaluación, la modelización con distintas herramientas. En este caso, formulamos una herramienta específica, que lo importante era decir, bueno, que sea una herramienta que nos permita trabajar con datos reales de los productores, con una unidad funcional clara, así decir, bueno, la unidad funcional es toneladas de grano, toneladas de materia seca del forraje, en materia seca siempre aclarar porque eso es un tema que a veces surge, y ir aplicando las metodologías reconocidas, que es lo que Mariano recién les explicaba. Un poco les voy a ir mostrando algunos resultados, ¿sí? Para ver de dónde viene, por ejemplo, la huella de carbono de nuestros cultivos. Acá tenemos los distintos cultivos, alfalfa, maíz, sorgo, soja, girasol y trigo. Como vemos, el impacto, la fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en los cultivos varía, ¿sí? En alfalfa, donde no utilizamos tantos insumos, la parte de residuos es importante. Ven que su impacto es mucho menor en general, tiene menor huella las pasturas, ¿sí? Los forrajes. Después, en la parte de maíz y sorgo, girasol y trigo, tenemos lo que es la fabricación de fertilizantes, ¿sí? Porque aplicamos nitrógeno, y eso incluye un impacto, y después lo que es en verde la fertilización de nitrógeno, ¿sí? Que suele ser uno de los impactos importantes que tenemos en una huella en cultivo, incluyendo después lo que es en marrón también la parte de residuos agrícolas. Yo aclaro algo que siempre hay que aclarar, en este caso no incluimos la parte de secuestro de carbono porque es una metodología que todavía está en discusión. Después, en la parte de escasez de agua, ¿sí? Lo que más impactó es la parte de semillas y curasemillas. ¿Por qué? Porque la semilla que trae, como es un análisis de ciclo de vida, ya trae aparejado todo lo que fue la producción de esa semilla, que es similar justamente al grano que después uno cosecha. Y después la fabricación de fertilizantes, que es la que incluye justamente el insumo de recurso hídrico. Agotamiento de recursos fósiles también, la fabricación de fertilizantes con un alto impacto, las semillas y curasemillas y la fertilización de nitrógeno sintético en lo que son las prácticas. Y algo que queríamos poner, como no vamos a poner todos los impactos porque no nos alcanza, pero es importante entender que en la parte de cultivos es fundamental el rendimiento. Acá tienen en distintos colores los distintos cultivos y en función del rendimiento pueden ver cómo la huella de carbono baja. Y eso es así, como es lo que divide en general, cuanto más rendimiento, menor huella. Hay un solo caso de trigo allá disparado, esto es para aclarar, fue un año de sequía, fue en 2023, 2024, y ese fue justamente un trigo que tuvo muy bajo rendimiento por las condiciones climáticas que tuvimos. Y esto, bueno, acá Héctor me va a matar por el gráfico, pero la idea era mostrar un poco todos los cultivos juntos, qué impacto tienen, en función de algunas comparaciones. Acá tenemos el promedio de la Guillermo Lehmann de los distintos cultivos, vieron que eran 6 de maíz, 6, bueno, los distintos promedios, comparado con el perfil que tienen la base de datos internacionales Argentina, Brasil, Estados Unidos y el mundo, en donde vemos que acá en la parte de maíz, Argentina está por debajo, mismo el Lehmann está por debajo hasta del perfil propio de Argentina, lo mismo con la parte de girasol, lo mismo con soja, en sorgo están ahí a la par, por lo cual es bastante representativo del perfil que tenemos. En trigo, ahí un poco más alto, nosotros entendemos que es por el tema del año seco y que realmente los rindes fueron muy bajos
y fue un año complicado para el trigo. Y después la alfalfa, que no existe mucho dato, como ven, tenemos el promedio del alemán y el mundo. Entonces lo que hicimos es decir, bueno, es lo que hay información, pero hay que empezar a contar con esta información porque después la producción de alfalfa nos impacta en la parte de producción ganadera o lechera. Lo mismo con escasez de agua, si en la parte de uso de metros cúbicos, producimos en secano. ¿Qué pasa? Argentina acá tiene un maíz que estuvo con riego, por lo cual en esta zona de secano el perfil propio del país no es representativo, sí necesitamos buscar perfiles propios de nuestra región. Lo mismo con girasol, bueno, girasol y soja está ahí, en este caso un poco más tuvimos, soja lo mismo, sorgo, trigo con el tema del rendimiento y la alfalfa donde también acá producimos en secano y no tenemos impacto casi del uso de agua. En agotamiento de recursos fósiles lo mismo, sí, con una performance positiva mismo frente a nuestro perfil propio nacional en casi todos los impactos, salvo en trigo, por el tema de rendimiento, ya les dije, el rendimiento termina definiendo lo que es el resultado. Y acá, bueno, recursos minerales también, recursos minerales va a depender justamente de la aplicación de fertilizantes, ¿sí? Acidificación, sí, es otro de los impactos que Mariano les comentó. La acidificación en general tiene que ver con la aplicación de nitrógeno, ¿sí? Y también con la parte, bueno, acá tenemos con el tema del riego también con un impacto, en donde también podemos ver que la Lehmann estuvo competitiva o similar a los perfiles de Argentina y competitivo en función del resto del mundo, salvo, bueno, el maíz, que el perfil argentino es mucho más elevado. Eutrofización, que es aquel impacto que tiene que ver con el fósforo, que capaz que acá en Argentina no lo vemos como algo que sea importante trabajar, pero nuestros vecinos uruguayos tuvieron un problema muy grande con el Santa Lucía y los tamberos tuvieron un problema muy grande por este impacto, que tuvieron que salir a demostrar que no era necesariamente de la producción lechera. También con un impacto muy competitivo respecto al resto de los perfiles. Y esto, bueno, en la parte de, acá dejamos la parte de emisiones como un cierre, ¿sí? En donde podemos ver que en el caso del maíz, más detalladamente lo que veíamos recién, la Lehmann con un perfil mucho menor en el caso de nuestra región, lo mismo con el girasol, lo mismo con la soja, ¿sí? Que tiene un poco más de huella que los otros dos cultivos que veíamos, pero también competitivo en función de las producciones que están estandarizadas a nivel nacional. Sorgo, ahí casi similar al perfil, bueno, por la producción justamente en que no hay tanta variación. En trigo, con el efecto, ya les comenté, que hubo un caso que se dispara a veces el promedio porque, bueno, llegaba a más, a 600 por un tema de bajo rendimiento. Y la alfalfa, que también es donde hoy con la parte de tambo nos estamos centrando para trabajar, porque necesitamos demostrar también que la parte pastoril, porque a veces tiene no solo un beneficio que es lo más barato a veces para darle comer a los animales, sino también a nivel ambiental cómo lo podemos utilizar ese impacto. Y por último, bueno, cuando uno tiene este tipo de resultados empieza a trabajar cómo los analizo, cómo los utilizo como una forma de resultados. Y algo que aclarar que es importantísimo, en el caso de cultivos, el RINDE define el resultado, ¿sí? Entonces, cuanto mayor rendimiento tengo, en general voy a tener un menor impacto de las huellas ambientales en general de todas las que vimos. ¿Por qué? Porque todo se va a dividir por las toneladas de rendimiento que tenga. ¿Y en dónde estamos parados? Bueno, en ver cómo empezar a utilizar estos resultados en algo que decía Sabine, que es la cadena de suministro, la cadena de valor. Acá estamos capaz en el primer eslabón del agro, ¿sí? Tenemos la parte de insumos antes, pero acá es donde ya estamos parados en el campo con los primeros resultados de esta cadena. Ahora hay que ver cómo poder seguir utilizándola. Y bueno, un poco para cerrar, como cierre, de dónde vienen estos impactos, para resumir. Predomina la parte de fertilización, si hay empresas de fertilización, hay muchos trabajos que se están realizando para encontrar fertilizantes que tengan menores emisiones o menor impacto o que sean más eficientes para utilizarlo. Y después, bueno, cuando yo tengo la parte de maquinaria, el uso de combustibles y transporte, también me generan
un impacto importante, además de la parte de residuos, ¿no? Que antes comentábamos. Los residuos son importantes, hay que cuidarlos, son la materia orgánica del suelo, pero sepan que cuando uno trabaja, por ejemplo, con emisiones, algo nos van a emitir de un gas de efecto invernadero que es el nitroso. Y como cierre, bueno, los cultivos, lo que les decía, son la base del sistema, son la base, el primer eslabón de la cadena en el campo. Es importante empezar a evaluar este tipo de impactos. Necesitamos algo que también decía Gonzalo, la licencia social. Es parte de, bueno, cómo producimos, demostrar que nuestro impacto no es como nos ven en otros lados, y eso a veces nos permite ingresar a distintos mercados, no solo de la parte de cultivos, sino de granos, de carne y leche, que después utilizan estos granos. Y algo que hablaban antes los que fueron dando charlas, no es una herramienta de control. Cuando uno va a trabajar con este tipo de indicadores, la idea no es controlar, sino que les sirve a ustedes para negociar. Es un valor agregado respecto a lo ambiental, y hay que usarlo así. Y bueno, un poco como frase final, la sustentabilidad se define en el lote, ¿sí? Lote por lote, cultivo por cultivo y decisión por decisión. Y ahí es donde están los productores, para que sepan que cada una de sus decisiones tienen un impacto en esto que estábamos viendo recién. Excelente, María Paz, muchas gracias. Ahí aplaudimos. Igualmente le damos unos minutos para que renueve la próxima presentación y en este caso que continúe con nosotros en esta jornada haciendo mención a la siguiente charla: Tambos sostenibles, evaluando el impacto ambiental en la producción lechera. A través de la misma, la ingeniera Thierry presentará a ustedes los resultados de las mediciones de huellas ambientales realizadas en 50 establecimientos tamberos de la provincia de Santa Fe, perteneciente a socios de la cooperativa Guillermo Alemán. Así que te invitamos, María Paz, para que continúes con tu presentación. Sigo acá. Bueno, ahora... cuando estábamos trabajando con los cultivos, también empezamos a hacer un primer ejercicio con 6 productores de tambo. La idea ahí fue ponerla puesta a punto, y después, el último año, hicimos un ejercicio de 50 tambos, que la idea es mostrarles eso hoy. Cuando empezamos a trabajar con este proyecto, uno cuando habla de, bueno, ¿qué desafíos tiene la lechería? Sabemos que tenemos algo que decía Mariano, hay que adaptarnos ¿a qué? A las cuestiones de variabilidad climática o cambio climático, como uno quiera verlo, que tenemos ya presentes y que los productores saben que cada año se complica un poco más poder tener noción de qué impacto vamos a tener. Nos piden que tengamos una reducción de impacto, esto que contaba Sabine, a nivel de los compromisos internacionales. También nos piden más alimentos, hay que producir más. Cuando no tenemos más suelo disponible, entonces la única forma de hacer eso es ser más eficientes, tener más eficiencia en lo que es la producción en el establecimiento, y acompañar esta eficiencia con algo que son 2 palabras claves para mí de ahora en más, que es la parte de trazabilidad y la parte de certificaciones sostenibles, ¿sí? Pero para eso, trazabilidad es algo fundamental, que tenemos que empezar a tener información. Y ahí, bueno, el dato en el establecimiento es una de las cuestiones que hay que mejorar, esa trazabilidad. Bueno, tenemos también algo que contaba Héctor, el tema bienestar animal, y responder a consumidores que a veces nos exigen un poquito más y son más conscientes, ¿no? Entonces, ¿por qué surgió esto de trabajar en lo que son las huellas ambientales en los tambos? Bueno, primero por esta cuestión de demandas que empiezan a surgir, no solo huella de carbono, sino que empieza a haber muchos trabajos hasta a nivel internacional que comparan la leche de vaca con las leches vegetales en todos estos impactos que estábamos viendo. Entonces nosotros tenemos que demostrar que no necesariamente son esos impactos que muchas veces están publicados. Tomarlo como antes les dije, cuando uno trabaja con huellas ambientales uno tiene que empezar a incluirlo como un indicador más de gestión, no como algo de control. Es algo que ustedes, productores, lo tienen que poder utilizar y sacarle provecho. También nos permite poder llegar a acceder a mercados y certificaciones, sí, es verdad. Hoy si uno va a veces a un supermercado en Europa, estos resultados que vamos a mostrar lo tienen en la góndola. Cuando venden los productos le tiran todos los impactos y hay consumidores que eligen por eso. Y después también lo que este proyecto quería era empezar a poner en la mesa este tipo de indicadores como un indicador más que los tambos tienen que empezar a trabajar para tener después resultados objetivos también de nuestra zona y que año a año podamos ir mejorándolo. Un poco cuando uno habla de indicadores ambientales, ¿sí?
más en la parte del agro y en ganadería, ¿sí? Ganadería de carne y leche. Ya hace años que venimos trabajando en el sector de la parte ciencia con distintos indicadores. Uno fue el balance de nutrientes, los primeros indicadores por el año 2000. Apareció en el 2006 las primeras huellas de carbono. Después en el 2010 lo que fue la huella hídrica, que después cambió a huella de agua por cuestiones metodológicas. A la par, empezar a evaluar lo que son el uso de energía y fósiles, recursos fósiles. Después apareció hace unos años el tema de uso del suelo, con el carbono en el suelo, la materia orgánica. Y hoy estamos con algunos indicadores de circularidad, biodiversidad y esto que Mariano les decía al final, que son las EPD, que son cuando trabajamos con 8 impactos o más, porque hoy justamente estas nuevas reglas que salieron hace 2 meses plantean que no son 8, son más indicadores con los que hay que trabajar. Entonces, bueno, para contar que ya hace años se viene trabajando en estos indicadores, solo que hoy tenemos un requerimiento de trabajar con indicadores que nos muestren realmente el impacto desde el campo hasta la mesa. Si uno puede tener este tipo de indicadores hasta el consumidor. Y para eso lo que uno necesita es información que sea trazable y transparente. ¿Sí? Otra vez, la trazabilidad. Un poco para, esto ya Mariano lo contó, pero las huellas ambientales sí es un análisis de ciclo de vida, donde en este caso trabajamos con los mismos 8 impactos que él explicó en función de las normativas internacionales, los marcos que nos dicen cómo hay que hacer un análisis de ciclo de vida. Este proyecto, como antes les conté, surgió de una primera puesta en marcha en el 2023-2024, en donde dijeron, bueno, vamos a ver cómo es evaluar estos indicadores extra de huella de carbono en 6 tambos. ¿Sí? Ahí se trabajó, se hizo todo un cálculo, una bajada de los perfiles, que eran muchos más, y al año siguiente la cooperativa dijo, vamos a ir por más, vamos a abrir a que los productores se anoten, y dijeron, bueno, el que quiera participar este año en esta evaluación, viene, nos avisa y empezamos el trabajo. Eso llevó, primero iban a ser 30, después 40, bueno, después se anotaron más, después quedaron 50 tambos, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno va a buscar la información, aquellos que no la tenían se trababa un poco y definieron hacerlo más adelante. Los objetivos de este proyecto fue evaluar las huellas de carbono, ¿sí? Que tienen los sistemas lecheros que son socios de la cooperativa, generar indicadores comparables, y acá tuvimos un arreglito, después un indicador más que sumamos, que es un indicador de sustentabilidad, que es como un semáforo. Identificar, bueno, cuáles son los principales contribuyentes en los distintos impactos y que esto acompaña a fortalecer lo que es la sostenibilidad y la competitividad del sector, ¿sí? Que sea algo que sirva para todo el sector. La información relevada, ¿sí? Esto es como antes mostraba Sabine y Mariano, fue del tambo del establecimiento con todos sus cultivos, 50 tambos relevados y terminaron siendo más de 250 cultivos que hoy estamos haciéndole el análisis de eso. ¿Por qué? Porque tenemos los silajes, las pasturas, los granos que produzca cada productor que se incluyeron justamente en este trabajo. Terminaron siendo 47 empresas con casi 14.000 vacas totales, 270.000 litros por día, por lo cual es una muestra muy importante justamente de sistemas productivos de lo que se realizó. Ahí tienen el mapa un poco la distribución de los casos. El trabajo, bueno, hoy no está Maximiliano, que es un alumno de la carrera de licenciatura en Administración Rural, fue con los chicos de la cooperativa el encargado de recopilar la información en los 50. Para los que están de la industria saben que conseguir a estas personas que busquen la información no es fácil y él se cargó con los chicos los 50 casos ellos solos para buscar justamente todo. Cuando uno mira las tablas, sí, tenemos una parte de cultivos en donde se trabaja, bueno, qué cultivo produce cada productor y después datos en verde es el cultivo, en celeste todo lo que es la producción de tambo, ¿sí? En este caso, con la parte de tambo, como uno tiene que trabajar con otros indicadores como uso de agua, se incluyen algunas preguntas más que una huella de carbono. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder estimar algunos consumos extras que no son solamente los que impactan en emisiones de gases de efecto invernadero.
Un poco para, bueno, mostrarles los resultados de esta planilla que antes me faltó nombrarles. Cuando uno piensa en los datos, los productores que fueron parte saben que son un montón de datos. Son como 600 y pico datos de la parte de cultivos y 900 de la parte de tambos, si uno incluye qué come en cada categoría. Bueno, algunos datos que son, que llevan mucho tiempo de trabajo de recopilación. Como resultado, bueno, tuvimos hace poco un encuentro con los productores que fueron parte, se presentó un tablero de resultados y un informe justamente, porque la idea es que cada vez que participa un productor, ellos puedan aprovechar esta información de alguna forma. En este tablero uno incluyó no solo indicadores ambientales, sino algunos de contexto que sirven, y acá vemos, bueno, los 8 indicadores que se trabajaron. Y por último, mediante una técnica que también no es que nosotros hacemos como queremos, tenemos toda una metodología, lo que se hizo fue hacer un único indicador de sustentabilidad que nos permite integrar todos los impactos y tener un solo valor. Esto es para mostrarle, no me voy a parar en cada caso, pero cuando uno ve, esto es la parte de huella de carbono por kilo de leche corregida en grasa y proteína en los tambos. Como ven, hay una variabilidad enorme de casos. Esto, aclaro, no incluye secuestro de carbono, ¿sí? Porque muchas veces con la parte de pastura eso puede mejorar, pero hasta que no tengamos la metodología aceptada, no lo vamos a incluir. Como vemos, hay una gran variedad. Hay algunos casos que capaz que ven que se disparan. Muchas veces eso es por algún encierre de animales en un galpón con un manejo de cama, que es la bostilorina, y eso nos impacta muy fuerte en la huella. Pero bueno, existe una gran variedad. Cuando uno mira de dónde vienen esas emisiones, que es el indicador que uno siempre está más presente, en verde tienen la parte de los alimentos, es todo lo que es alimentación, y eso representa el 27% en promedio, ¿sí?, de los casos. Después, obviamente, tenemos el metano entérico, que es uno de los gases de efecto invernadero por los cuales uno siempre intenta trabajar en ganadería justamente para evaluar este impacto, y después la parte de emisión del manejo de excretas. Acá tenemos bien promediado lo que es entonces el promedio de casos de la Guillermo Lehmann, ¿sí?, respecto a Nueva Zelanda, que siempre lo ponemos Nueva Zelanda como un ejemplo más verde, ambientalmente más amigable, donde estamos a la par. Después el caso de Brasil, Estados Unidos, China y el resto del mundo, en donde podemos ver que, bueno, la cooperativa Guillermo Lehmann con el promedio de sus 50 tambos estuvo muy competitivo respecto a Nueva Zelanda. Lo mismo para escasez de agua, ¿sí? Acá van a ver que hay mucha más variedad. Hay algunos alimentos que vienen de alguna zona, como en el caso de la semilla de algodón, que a veces pueden impactar en este recurso. Todo depende del perfil. Acuérdense que esto, si nosotros no tenemos hecho una huella del cultivo de algodón, tenemos que tomar los datos que están a nivel internacional, y eso, bueno, termina teniendo un impacto importante. Y cuando uno mira el promedio, podemos ver también con valores inferiores, Nueva Zelanda menor, pero después el promedio de la cooperativa Lehmann con un valor inferior justamente a Brasil, China, Estados Unidos y el resto del mundo. Lo mismo con el potencial de acidificación, en este caso por debajo, ¿sí? Esto se debe a que no somos tan usuarios de los nutrientes para la fertilización, no aplicamos tanto como en otros países, y eso en estos impactos nos beneficia, al igual que la parte de potencial de eutrofización, que tiene que ver más también con los nutrientes que utilizamos en la fertilización. En la parte, bueno, de lo mismo con la parte de combustibles fósiles, ahí un poco más que Nueva Zelanda, ¿sí?, por un tema de usos de maquinaria en la producción. Y en la parte de recursos minerales también de forma muy competitiva, teniendo un impacto menor. Los últimos dos impactos que también Mariano les comentaban, lo que es el aporte a la reducción del agujero de la capa de ozono, también con un impacto bajo, y en oxidación fotoquímica, que es el smog, que muchas veces tiene un impacto más en lo que es salud, ahí en ese caso tuvo un poco más el impacto en función de eso, de los insumos que se utilizan.
Y un poco para ir mostrando también esto que les decíamos, cuando uno hace un indicador global, que es el que nos permite pensar como un semáforo, podemos ver que en ese caso también los 50 tambos, el promedio de la Guillermo Lehmann, tuvieron una performance mucho mejor en función de los otros países que nosotros comparamos. Ahora bien, un poco de acuerdo a esta información, ¿sí? ¿Qué reflexiones podemos tener en cuenta? Bueno, este tipo de trabajo nos permite tener una base sólida. 50 tambos es un número muy interesante, una muestra muy grande para este tipo de trabajos que son completos en huellas ambientales. Nos permite poder posicionarnos en nuestra región y decir, bueno, acá producimos de esta forma con estos impactos. Y eso es muy importante, mismo a nivel nacional se están planteando esta necesidad de que Argentina tenga sus propios factores y los pueda defender. ¿Por qué? Porque si no, en Europa después vienen, nos toman un perfil que no es el nuestro y nos castigan. El ejemplo clásico es la soja y la harina de soja, en donde ocurrió justamente con ese caso, y hoy estamos tratando de demostrar que ese valor no nos representa en toda la Argentina, ¿sí? Y que en la región pampeana la producción es de otra forma. Los alimentos concentran una parte importante, después de la parte obviamente de emisiones del animal. ¿Y esto para qué nos interesa? Porque cuando uno dice, bueno, tengo este resultado, el objetivo que uno tiene es ir mejorando, ir bajando estos resultados. Y entonces, si yo sé de dónde viene, puedo empezar a evaluar qué prácticas son más fáciles de aplicar y cuáles no. La parte de alimentos, después Mauricio va a explicar el por qué es importante empezar a conocer algunos resultados y cómo lo podemos aprovechar desde la cadena de valor. Y después, en otras cuestiones, que es esto que comentábamos de las forrajes que hay que considerar con su impacto. Sí, los resultados nos mostraron, en este caso, cuando evaluamos, había una relación entre la intensificación, la carga animal y el uso de concentrados, por ejemplo, había una relación, y en este caso no hubo que aquellos sistemas con menor carga y menor uso de balanceado tenían una peor performance. En general fue pareja. Entonces, ¿qué podemos plantear? Que podemos mejorar justamente el desempeño ambiental sin resignar la parte de productividad. Y bueno, que esto lo veamos como una herramienta más en un establecimiento para tener oportunidades de mejora, ¿sí? No como algo que digan, bueno, me vienen con la cuestión ambiental como una medida de control. Un poco en mano de esto, ¿para qué nos sirve el resultado? Y nosotros siempre decimos, lo que no podemos medir no lo podemos gestionar y lo que no podemos mapear no se puede mejorar. Es un indicador más que si lo empezamos a conocer lo podemos manejar y mejorar, y si no, no. Entonces, por eso recalcar en la importancia de empezar a trabajar con este tipo de indicadores. Un poco para hacer hincapié en las etapas, ¿sí? Porque el tambo es complejo y requiere mucha información cuando uno va a trabajar con esto. El dato del productor es lo más importante. Yo siempre digo lo más difícil y en lo que hay que hacer hincapié en cómo acompañar a los productores para que esté esta información y cómo poder ayudar justamente en este tipo en esta fase que es recolectar los datos con trazabilidad. Después, como decía Sabine, hay calculadores, hay herramientas distintas que uno puede utilizar para tener un resultado. Lo importante después es que el productor o la cooperativa con esta información pueda implementar decisiones, puede ir a la acción, y esto, como antes dijimos, es algo de mejora continua. Hay que seguir evaluando el impacto para ver cómo vamos evolucionando. Y yo, como les vengo diciendo, la idea es que sea un indicador más, junto con la parte de producción de leche, con el manejo de los animales, con la fertilidad, con el balance nutricional, con la parte de salud, empezar a incluir este tipo de indicadores como un indicador más para la toma de decisiones. Y para ya ir un poco cerrando, tenemos que pensar en un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo. Hay que hablar de eficiencia a nivel ambiente y eficiencia a nivel productivo. Hay que integrar, ¿sí? Para justamente transformar. Y ahí, bueno, lo que hablábamos anteriormente, la eficiencia productiva no significa necesariamente una intensificación ambiental negativa, ¿sí? No estamos siempre pensando en que ser más eficiente significa un impacto negativo mayor en el ambiente. Para eso hay que evaluarlo.
es necesario, bueno, integrar distintas prácticas que nos permitan optimizar justamente la parte producción y que nos permitan tener menores impactos. Y yo creo que eso va surgiendo también, mismo desde las empresas. Bueno, cuando uno tiene un resultado, ¿cómo uno puede acompañar a los productores para que esto se mejore, se reduzca? Algún proyecto que uno pueda trabajar desde la cooperativa para acompañar justamente este proceso. Es necesario buscar un equilibrio, ¿sí? Justamente en la parte ambiental, con lo que decía Héctor. Si esto no cierran los números, se nos va a complicar. Y bueno, tenemos que tener un poco esta visión integral, ¿sí? Que en los tambos para acompañar a esto del consumidor, que cómo nos mira, para ser socialmente aceptados y bueno, que seamos sostenibles o sustentables en el tiempo. Y para cerrar, esta siempre la estoy usando porque también nos marca un poco algunas cosas que empieza a pasar esto con una empresa de Holanda, que está en Europa, es una empresa que produce leche de avena. ¿Y qué le está diciendo a las empresas? Muestren sus números porque yo los tengo y soy mucho más competitivos. Y esto es un poco también en lo que se está hoy, ¿no? Nos empieza a decir a veces las competencias en otro tipo de producto que no es leche animal. Yo ya tengo mi evaluación ambiental con todos estos impactos que ustedes vieron. ¿Dónde está la de las empresas que producen leche animal? Y esto es justamente lo que hay que responder. Y hoy estamos en parte por esto, que es uno de los desafíos junto con los que ya dijeron los expositores anteriormente. Y con eso, bueno, me cierro. Gracias.